Hace 5 años por todo el mundo, unas extrañas burbujas empezaron a caer, las cuales al no conocer su origen, ocasionaron gran pánico en la gente. Sin embargo, tras un tiempo, una gran explosión desconocida en el centro de Tokio ocasionó que todas las burbujas fueran atraídas al origen de la explosión, convirtiendo a Tokio en la zona cero. Tras esto, las burbujas dejaron de caer en el resto del mundo, siendo Tokio el único lugar que persiste con este fenómeno. Y debido a esto, todas las personas empezaron a salir de la ciudad, dejando a la capital japonesa como una ciudad fantasma. Además, a pesar de las constantes investigaciones del gobierno, no se consiguió descubrir el origen del fenómeno, así que toda esta situación sigue siendo un completo misterio. Actualmente, motivados por el ambiente único de la zona cero, destruida, inundada y obviamente llena de burbujas, varios equipos de jóvenes, en su mayoría huérfanos, tras empezar a vivir en Tokio, compiten en unas batallas de parkour 5 vs 5 por esta ciudad, siendo esto una forma de supervivencia, pues apuestan recursos entre los equipos. De entre estos equipos, el grupo principal se llama Llamas Azules, conformado por 2 adultos que cuidan de ellos, siendo Shin, quien además supervisa las competencias de parkour, y Makoto, una científica que investiga el comportamiento de las burbujas. Por parte de los jóvenes está Kai, Usagi, Isozaki, Osawa y el más importante siendo el protagonista Hibiki. Este último tiene una enfermedad conocida como la hipersensibilidad auditiva, lo que provoca que la mayoría de los sonidos cotidianos los escuche con gran intensidad. Por esta razón, Hibiki acostumbra a usar audífonos que aíslan el sonido, lo que a su vez provoca que no se lleve del todo bien con sus compañeros, pues socializar se dificulta para él. Además que al ser el más hábil de las llamas azules, compañeros como Kai cree que es un presumido. Lo importante empieza tras una victoria de las llamas azules, pues Hibiki, mientras sus compañeros celebran, escucha una canción proveniente del centro de la ciudad, específicamente de la Torre de Tokio, lugar cubierto por una extraña nube que altera la gravedad a su alrededor. La cosa es que Hibiki decide escalar la torre para encontrar el origen de la música, pero al tratar de llegar a la parte más alta, termina cayendo al agua, en donde antes de ahogarse, es rescatado por una burbuja que al chocar con otra y ver una ilustración de una joven, termina adoptando forma humana. Bienvenidos camaradas a Dojo Otaku. Hoy traemos el resumen de la película Burbujas. Antes de continuar, estos son los miembros del canal. Un especial gracias para ellos. Ahora sí, si ya dejaste tu like y te suscribiste, continuemos. Este joven que nació de una burbuja, tras sacar a Hibiki del agua, trata de tocarlo, pero al hacerlo su mano empieza a convertirse en burbujas. A pesar de esto, la joven decide seguir a Hibiki, y tras la llegada de Shin en un barco, regresan con el resto de las llamas azules. Al llegar con sus compañeros, Shin les explica que la joven salvó a Hibiki, y ella, tras conseguir un guante para cubrir las burbujas de su mano, empieza su vida con las llamas azules. Va aprendiendo parkour, conociendo el mundo, y también adquiere un nombre, Uta. Los problemas empiezan con la aparición de un grupo de parkour llamado los Sepultureros, quienes, usando tecnología para comunicarse y unos zapatos especiales que brindan un gran impulso, derrotan otro grupo llamado las Langostas Locas. Todo esto usando movimientos peligrosos, atentando con la integridad de sus rivales. Este grupo, tras su victoria, marca como siguiente objetivo a nuestro grupo protagónico. Mientras tanto, en la base de las llamas azules, Makoto le cuenta a Uta la historia de la sirenita, relato en el que se dice que la sirenita, al salir a la superficie, quedó enamorada de un príncipe, lo que ocasiona que al final, por querer quedarse con él, termina convirtiéndose en espuma. Este cuento llama mucho la atención de Uta, lo que ocasiona que a la mañana siguiente empiece a llamar a Hibiki príncipe y a ella misma sirenita, palabras que al escucharla avergüenzan a Hibiki. Tras esto, los días con las llamas azules continúan llenos de alegría y entrenando sus habilidades en el parkour, hasta que Makoto empieza a explicarle a Uta cómo funciona el mundo. Ella dice que todo colapsa y se reconstruye en todo momento, y que con el tiempo la Vía Láctea chocará con la galaxia Andrómeda, lo que provocará una gran explosión que dispersará todo, y que con el tiempo las moléculas de la explosión formarán una estrella nueva. Makoto termina su explicación diciendo que la fórmula de la vida
son los vórtices, ya que se los encuentra en muchas estructuras fundamentales para la vida. Luego de esto, mientras exploraban los alrededores de la base, Uta encuentra una concha, la cual Hibiki le enseña que si se la coloca junto al oído, puede escuchar las olas del mar. Además, Hibiki empieza a contarle a Uta su vida antes de las burbujas. Resulta que Hibiki, por su condición de hipersensibilidad, pasaba mucho tiempo con doctores para tratar su enfermedad, y fue en una de estas visitas a los médicos que las burbujas empezaron a aparecer, y él, aunque no recuerde demasiado sobre el incidente, sí recuerda que escuchó una canción, la misma que escuchó cuando se encontró con Uta. Tras oír estas palabras, Uta empieza a entonar la canción, y luego de recorrer los alrededores del lugar, Hibiki trata de tomar la mano de Uta, pero ella no lo permite, ya que sabe que si lo hace, se convertirá en burbujas. Tiempo después, las llamas azules reciben una invitación a una competencia de parkour con los sepultureros, competencia que no pueden rechazar, pues el premio es Makoto, ya que los sepultureros lograron secuestrarla. Este enfrentamiento resulta mucho más complicado que cualquier otro, pues además de la ventaja por la tecnología que usan los sepultureros, uno de los vórtices que se encuentran por todo Tokio empieza a succionar las cosas a su alrededor, lo que provoca que varias estructuras empiecen a destruirse. Sin embargo, a pesar de todo esto, tras un trabajo en equipo, Uta y Hibiki consiguen ponerse debajo de la meta, y para llegar a ella, a Uta no le queda otra que saltar y sostener el brazo de Hibiki para impulsarse hasta la meta. Esto provoca que, aunque hayan logrado rescatar a Makoto, Uta pierda su brazo, pues se convierte en burbujas y se desintegra, cosa que nadie se percata. Tras esto, mientras las llamas azules junto a otros dos grupos de jóvenes celebran la victoria, Uta, en lo alto de un edificio, cubierta por una manta para que nadie vea que perdió un brazo, mientras mira la nube que cubre la torre de Tokio, empieza a recordar parte de la historia de la sirenita, la cual menciona que sus hermanas sirenas le pedían que regrese a su hogar, pues de lo contrario, y antes que termine de recordar la historia, en su mente ve que en la torre de Tokio se forma un agujero negro, y tras unos instantes con la llegada de Hibiki, esta imagen se borra de su mente y se tranquiliza. Hibiki, al llegar, le entrega un collar que hizo con la concha que Uta encontró antes, acto que alegra mucho a la joven. Sin embargo, las cosas comienzan a complicarse. Las burbujas empiezan a moverse y caer como hace 5 años, provocando que gran parte de las estructuras colapsen, lo que a su vez ocasiona que Uta deje ver su brazo que se ha convertido en burbujas. Debido a esto, una de las burbujas que brotan de Uta choca con Hibiki, lo que provoca que tenga una visión, en donde recuerda que el origen de la música que escuchó en el primer incidente fue provocado por una burbuja. Adicional a esto, Uta va contando más sobre la historia de la sirenita, para terminar diciendo que es el último día que puede ver al príncipe. Al final, Uta, mencionando que la están llamando y que debe detenerlas, se va en dirección a la torre de Tokio, y aunque Hibiki intente alcanzarla, es detenido por un grupo de burbujas rojas que lo arrastran al agua. Más adelante, Uta consigue llegar hasta la nube sobre la torre de Tokio y la cruza. Por otro lado, Hibiki, quien es rescatado por Shin, al reunirse con sus compañeros quienes escapan de Tokio en un barco, decide ir con Uta, ante lo cual, aunque al inicio trate de detenerlo, Kai decide acompañarlo, acto que también hacen sus demás compañeros, y gracias a que los sepultureros, quienes fueron rescatados por Shin, venden sus zapatos especiales a las llamas azules, consiguen llegar hasta la torre. Sin embargo, el camino hasta la nube sobre la torre se vuelve más complicado, pues dos agujeros negros se forman en la torre y empiezan a absorber todo. Afortunadamente, antes de que el grupo se dé por vencido, aparece Shin, demostrando ser muy hábil para el parkour, pues resulta que hace tiempo intentó escalar la torre, sin embargo fracasó y perdió una pierna, por lo que ahora usa una prótesis metálica, la que, aunque lo limite, no impide que demuestre seguir en plena forma. De regreso a la torre, gracias a la ayuda de Shin, quien enseña el camino hasta la nube, Hibiki logra llegar, y al cruzarla, todo el caos se detiene y la nube desaparece, dejando ver solo una gran burbuja.
Dentro de la burbuja, Hibiki ve una ilusión del día que cayeron las burbujas hace 5 años, y debido a esto empieza a recordar que fue Uta, en forma de burbuja, quien lo puso a salvo tras la explosión en la torre. Además, llega a la conclusión de que fue él quien enojó a las burbujas al ponerse en contacto con Uta en forma de burbuja. Tras esto, la ilusión desaparece, y Hibiki puede ver a Uta aprisionada en una gran acumulación de burbujas, en donde otra entidad que sostiene a Uta se empieza a formar. Al ver esto, Hibiki se lanza para salvar a Uta, pero no consigue hacerlo, y termina siendo encerrado en una burbuja llena de agua que empieza a ahogarlo. Debido a esto, Uta, quien logra ver a Hibiki en problemas, decide escapar de su captora, entregando su brazo, y salta para salvar a Hibiki, aunque sepa que al tocarlo, terminará por desaparecer. Al final Uta logra salvar a Hibiki, y mientras desaparece, en un momento lleno de tristeza, le agradece a Hibiki por los momentos que pasó con él, pues pudo ser ella misma, además que dice que no se ponga triste. Tras estas palabras, Uta termina por desaparecer, y las burbujas empiezan a caer nuevamente por todo el mundo, permitiendo que Tokio tenga la posibilidad de volver a ser habitado. Esta película termina con una nueva competencia de parkour en un Tokio en reconstrucción, y con una burbuja que empieza a seguir a Hibiki. Si les ha gustado el video, no olviden dejar un like y suscribirse para más resúmenes como este.